Uno de los principios fundamentales en el arte del mimo es la combinación de las dos manos, la mano teórica y la mano práctica. Esto se puede ver muy bien en ejemplos cotidianos, como por ejemplo usar el tenedor y un cuchillo. El tenedor se fija, no se mueve esa mano, mientras que la otra corta moviéndose. Es decir, una mano fija, la otra se mueve. También se puede ver cuando leemos un libro. La mano está fija, la que sostiene el libro, mientras que la otra se mueve al pasar las hojas. Hoy día también podríamos decir la tablet, ¿no? La tablet está fija mientras que la mano pasa las hojas. Se puede ver también este ejemplo cuando se cocina, ¿no? Tenemos la olla, una mano sostiene el asa de la olla, mientras que la otra mueve la cuchara. Incluso podríamos decir el clavo y el martillo, ¿no? La mano del clavo está fija, la del martillo se mueve. Este ejemplo de mano teórica, mano práctica, se puede ver muy bien en el vídeo de las votaciones. Cuando las manos muestran la urna, hay una mano fija que muestra esa urna y la otra que deposita el voto. Una mano es la mano teórica, la otra es la mano práctica. En la vida cotidiana, en vuestro día a día, seguro que encontraréis muchos ejemplos similares. Os animo a buscarlos donde veáis cómo esa mano teórica y práctica se unen para mostrar un objeto. Os animo a buscarlos, encontrarlos y practicarlos. Y si tenéis alguna pregunta, pues la dejáis ahí en la sección de comentarios. Muchas gracias y hasta muy pronto.